Vamos a hacer ahora el ejercicio 7 de la relación de ejercicios. Como veis, en este circuito lo que tenemos son dos diodos de silicio exactamente iguales en paralelo uno con el otro. Los dos estarían con sus terminales interconectados, por lo tanto, si son exactamente iguales y tienen los terminales interconectados, bueno, pues la tensión que caería entre esos terminales debe ser la misma en ambos. Bien, tal y como vemos aquí, la fuente de alimentación de 10 voltios, la única polarización que pueden tener estos diodos es imposible que estén en inversa y solo podrían estar en directa. Y por lo tanto, sabemos que en polarización directa, la tensión que cae entre esos terminales, entre ánodo y cátodo, es justo la tensión umbral. Como son de silicio, 0,7 voltios. Con lo cual, podemos suponer que ambos conducen y que la tensión entre este punto y este otro y masa son 0,7 voltios, es decir, que en ese punto habría 0,7 voltios. Pues bien, según eso, ¿cuál es la tensión V0, V sub 0 que nos están pidiendo? Pues como V sub 0 sería la salida de este circuito y es justamente la tensión entre los terminales de los diodos, pues V sub 0 es justo 0,7 voltios. Esos dos diodos en paralelo están imponiendo que a la salida, cuando los diodos conducen, siempre haya 0,7 voltios. Fijaros, si aquí a la entrada esta fuente de alimentación, en vez de ser de 10 voltios, fuese de 15 voltios, ¿qué habría a la salida? Pues una tensión V sub 0 de 0,7 voltios. Lo están imponiendo esos diodos. ¿Y los otros 14,3 voltios dónde estarían cayendo? Aquí en la resistencia de polarización. ¿Recordáis que era necesaria una resistencia de polarización siempre para que en ella cayese la tensión en directa cuando el diodo conducía? Bueno, pues justamente eso. Y si aquí a la entrada, en vez de haber 10 o 15 voltios, hay 20 voltios, pues exactamente a la salida sigue habiendo 0,7 voltios. Lo están imponiendo los diodos. Y ojo, y si aquí a la entrada, en vez de haber 10 voltios, hay 0,2. Pues ya no hay tensión suficiente para polarizar los diodos en directa, con lo cual no conducirían. Y al no conducir, a la salida, ¿qué tensión habría? Justamente esos 0,2 voltios. ¿Vale? Bueno, pues no pensemos en estas suposiciones y volvamos a esos 10 voltios de la entrada. Pues bien, vamos a seguir haciendo cálculos. Ya tenemos V0, nos piden I1. ¿Cuál sería el valor de esta corriente I1? Pues si aquí hay 0,7 voltios desde este punto hasta masa y aquí la fuente de alimentación está imponiendo 10 voltios desde ese punto hasta masa, ¿qué tensión está cayendo en esa resistencia? Pues aquí cae una tensión de 10 menos 0,7, es decir, de 9,3 voltios. Pues la corriente que está circulando por aquí la está imponiendo la resistencia y es justamente de 9,3 voltios partido el valor de la resistencia, que es 0,33 kiloohmios, es decir, 9,3 partido 0,33K, o lo que es lo mismo, 28,18 miliamperios. ¿Y cuál es la corriente I de 1 e I de 2 que nos están preguntando? Pues bien, esta corriente de 28,18 miliamperios, cuando llega a este punto, se tiene que dividir en dos para pasar por estos diodos. Y como los diodos son exactamente iguales, encontrará la misma resistencia por ambos, pues se divide justamente en dos. Por lo tanto, I de 1 es la mitad, 14,09, e I de 2 es la otra mitad, 14,09. Pues bien, esto es algo importante. Fijaros, ¿para qué sirve este circuito? Pensad una cosa, si en lugar de tener dos diodos en paralelo, tuviésemos únicamente un diodo de silicio, ¿cuál sería la tensión a la salida? V sub 0 a la salida sería exactamente igual que ahora mismo, que tenemos dos diodos, es decir, 0,7 voltios. No hay ninguna diferencia de tener dos diodos a tener uno nada más. Pero ojo, si tuviésemos un único diodo, si este diodo no estuviese,
toda la corriente I1 pasaría por el diodo de silicio que nos queda. Entonces, por ese diodo, en lugar de circular 14,09 miliamperios, no he puesto las unidades, circularían los 28,18. ¿Vale? Eso no es una corriente muy grande. Ahora imaginad que I1, en lugar de ser 28,18 miliamperios, fuese una corriente enorme, por ejemplo, 2 amperios. Si tuviésemos un único diodo, esos 2 amperios circularía por él. Si tenemos dos diodos en paralelo, hemos visto que la corriente se divide entre dos, con lo cual por un diodo circularía 1 amperio y por el otro 1 amperio. Bueno, pues los diodos soportan un máximo de corriente que circula por ellos. Eso nos lo da el fabricante. Si nosotros tenemos diodos que soportan, imaginaros como máximo 1 amperio, ¿qué tendríamos que hacer para que no se quemasen con corrientes, por ejemplo, de 2 amperios? Poner varios diodos iguales en paralelo, de tal forma que la corriente se va distribuyendo por ellos y no los quemaría. Bien, pues ese es el objetivo de este tipo de circuitos de cuando ponemos diodos en paralelo. Ahora nos pregunta también en el ejercicio qué sucede si sustituimos el diodo de silicio de 2 por uno de germanio. Uno de germanio que tiene tensión umbral, en vez de 0,7 voltios, 0,3. ¿Qué ocurriría en este caso cuando D2 fuese un diodo de germanio? Bueno, pues en ese caso podemos llegar a pensar, como hemos visto antes, ambos diodos conducen. Error. Hemos comprobado que los dos diodos están en paralelo, por tanto las tensiones entre sus terminales deben ser exactamente las mismas. Por tanto, si esto, en vez de ser un diodo de silicio, es un diodo de germanio, para que conduzca entre sus terminales tiene que haber 0,3 voltios. Imaginaros que a la entrada el generador de tensión de 10 voltios es una batería que empieza a subir la tensión y empieza a valer 0 voltios, 0,1, 0,2, 0,3. Cuando esa batería, su valor es de 0,3 voltios, el diodo de germanio empieza a conducir. Hasta entonces, ninguno de los dos diodos conducirían porque no hemos llegado a su tensión umbral. Sin embargo, a los 0,3 voltios, este diodo comienza a conducir. ¿Y qué pasa cuando un diodo conduce? Que impone entre sus terminales su tensión umbral. Es decir, entre este punto y este punto hay 0,3 voltios. Y lo está imponiendo todo el rato. De tal forma que a la entrada, aunque este generador de tensión siguiese subiendo, 0,4, 0,5, 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, aquí entre este terminal y este, el diodo de germanio está imponiendo 0,3 voltios. Por lo tanto, el diodo de silicio nunca podrá llegar a conducir, porque nunca podrá haber entre este punto y este punto esos 0,7 voltios necesarios para que conduzca, porque el diodo de germanio se lo está impidiendo. Por tanto, cuando tenemos varios diodos en paralelo, el que tenga la menor tensión umbral es el que empieza a conducir e impide que el resto alcancen su tensión umbral, que es mayor, y que puedan conducir. Por lo tanto, en este caso, el diodo de germanio conduce y el de silicio está en circuito abierto. Por aquí no circularía corriente, no permitiría la conducción de corriente ese diodo de germanio. Por lo tanto, ¿qué ocurriría con un diodo de germanio? Que la salida V sub 0 se mantendría en la tensión umbral del diodo de germanio, 0,3 voltios, que la corriente I1 sería, como en este punto hay 0,3 voltios, la corriente serían 10 voltios menos 0,3 partido por el valor de la resistencia, en este caso 29,4 miliamperios. La corriente que circula por el diodo 1 es 0 porque está al corte, no puede llegar a conducir porque se lo está impidiendo el diodo de germanio, y la corriente que circula por el diodo 2 es toda la que hemos calculado antes, es decir, los 29,4 miliamperios. Pues a raíz de eso, otra de las cosas que nos piden en este ejercicio, nos preguntan qué sucedería si sustituimos el diodo 2 por un diodo LED verde, cuya tensión umbral sería 3,5 voltios. Si esto lo sustituimos por un LED verde
con tensión umbral 3,5 voltios, es decir, necesitamos que haya entre este punto y este como mínimo 3,5 voltios para que empiece a conducir. Vemos que si este es un diodo de silicio y está en paralelo, este diodo de silicio impondrá antes su tensión umbral, es decir, impondrá que entre este punto y este haya 0,7 voltios y nunca dejará que el diodo LED pueda alcanzar esos 3,5 voltios para que empiece a conducir. Por lo tanto, como hemos visto antes, dos diodos en paralelo siempre conduce el que tiene menor tensión umbral. En este caso, únicamente conduciría este diodo y el LED estaría al corte, estaría en la región de corte, nunca llegaría a conducir, por lo tanto no se iluminaría. Bien, ¿cómo serían los cálculos en este circuito para ver los valores que nos piden? Bueno, pues a la salida, V sub 0, la está imponiendo el diodo de silicio, como hemos dicho antes, ahora serían 0,7 voltios. La corriente que circula por aquí es justamente como antes, es decir, 10 voltios en este punto menos 0,7 en este punto, esa sería la tensión que cae en la resistencia, partido por el valor de la resistencia, tenemos la corriente I sub 1, y las corrientes que circulan por los diodos, pues I de 1, por ese diodo sería toda esta corriente I sub 1, porque el otro no conduce, por lo tanto I de 1 serían los 28,18 mA, y I de 2, 0 amperios. Por aquí no circula corriente, porque nunca puede llegar a la región de conducción, nunca llegamos a superar esa tensión umbral, por lo tanto se queda el diodo al corte. Recordad esto, siempre que haya diodos en paralelo, el único que conduce es el que tenga la menor tensión umbral de todos esos diodos.